a la reunión e iniciamos. Vamos a esperar 5 minuticos más y hoy quiero iniciar esta clase muy amena y mientras se conectan más personas, las personas que van a llegar temprano todos los miércoles se van a llevar un premio y es el siguiente, es una historia. Y les voy a contar una historia en atención prehospitalaria que dentro de la preparación de la clase quería saber qué historia contar. Y es la siguiente. Y en las historias que voy a estar contando, voy a estar dando nombres y sitios exactos para que vean que la historia es real. Y hace muchos años, tendría alrededor de unos 19 años, atendí una emergencia en el municipio del Socorro. Un camión cargado de llantas se volcó sobre una camioneta. Y nos informaron, hicieron del llamado, que de eso vamos a hablar esta noche. Y al llegar al sitio encontramos precisamente un camión cargado de llantas volcado sobre una camioneta totalmente espichada. Y nosotros a mí me amo la atención prehospitalaria y de ahí nace CELAC. Y de hecho, este en vivo que vamos a hacer todos los miércoles, quiero que comiencen las personas que quieren entrenarse en atención prehospitalaria, que les gusta la atención prehospitalaria, pues vamos a hacer una comunidad. Y en esa dedicación de la atención prehospitalaria nos introducimos como pudimos a buscar el paciente que estaba pues atrapado en la camioneta. Un señor de Oiva de apellido La Serna, una camioneta luz blanca, había quedado totalmente espichada, y accedí entre las latas hasta llegar por huecos. De hecho, mi especialidad en la defensa civil, que me colocaba el parche con orgullo de BREC, que era búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Y llegué y accedí al paciente, un paciente que estaba consciente, respirando, que tuve yo inmediatamente contacto, que obedecía a cualquier orden verbal. Y el paciente logramos retirarlo después de muchas maniobras y trabajo con otros equipos de rescate, con otras instituciones y un trabajo coordinado, porque de aquí el trabajo coordinado es clave para lograr el éxito. Y ese trabajo coordinado entre la Defensa Civil, los bomberos, la Policía Nacional, el hospital de ese municipio que también colaboró y que el doctor Carlos Iván Rivero, que es médico actualmente del Hospital de Socorro, estuvo en ese evento y estoy hablando de hace muchísimos años. Logramos extraer al paciente con vida. Y no solo con vida, sino sano y salvo porque no le pasó absolutamente nada. Pero fue una maniobra que se trabajó duramente en el municipio de Socorro. Y todos los miércoles, a las 7 de la noche vamos a iniciar estos en vivos, donde vamos a hablar de las clases que se están dando de atención prehospitalaria, pero no solo de atención prehospitalaria. Vamos también a estar hablando de nutrición, vamos a estar hablando también, porque tenemos al doctor Mauricio Valois, que nos van a estar acompañando. Vamos a estar hablando de gestión de riesgo con un especialista en gestión del riesgo, para los que están en el diplomado de gestión de riesgo en desastres. Vamos a estar hablando también de cardiología con el doctor Froilán Alberto Rincón. Ya se prepararon 4 cursos especiales, que es el de ACLS, BLS, ALS y NALS. Y él es el tutor principal en ese curso, entonces un cardiólogo de nuestra zona que fue de la Defensa Civil con orgullo, y hoy en día hace parte de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Con mucho orgullo lo mencionamos y le mandamos un saludo muy especial. Y así hay unos instructores de gran trayectoria que estamos dando todo porque lo que aprendimos gracias a la vida, a esa experiencia que nos enseñaron, hoy queremos transmitirla a todos ustedes. Entonces un saludo muy especial a cada uno. Edwin, Ardila, un saludo muy especial. Julie, Luis, un saludo muy especial. Vamos a dar inicio a esta clase y con el permiso de ustedes me voy a parar. Los que me conocen saben que yo no puedo dar una clase sin quedarme quieto. Pero el tema de hoy principal es cómo activar los servicios de emergencia. Y era lo siguiente, y les voy a pedir acá un momento. El tema de hoy era cómo activar el SEM. Pero antes de, ¿y por qué? Los que han hecho últimamente, o en los 2 últimos periodos de actualización de la AJA, de la American Heart Association, saben que hay una actualización. Y en esas actualizaciones que hay constantemente, se indica que en la cadena de supervivencia es pedir ayuda. Pero
la realidad de Colombia, la realidad de nuestros países latinoamericanos es cómo pido yo ayuda. ¿Por qué? Porque nos dicen claramente, nos hablan de que activemos el 1, 2, 3, que es el CEN. Pero, y existe una normativa, es el CEN hoy, gracias a una normativa, que es la resolución 926 del 2017, que es la creación, esa ley nace en la creación, perdón, la resolución, le da vida a los servicios de emergencia médica en nuestro país. ¿Y qué dice esa normativa? Que en los municipios donde haya cierta cantidad de habitantes, como por ejemplo ciudades ciudades como Bucaramanga, ciudades de características especiales como Bogotá, como el archipiélago de San Andrés, entre otras, existan los servicios de emergencia médica, ¿sí? Municipios ya de categoría 2 hacia adelante a sexta, pues no contarían con estos servicios de emergencia médica. Y de hecho, que es grande, es parte del gran territorio de una barrera de acceso a los servicios de emergencia médica. Regálenme un segundito, un saludo un saludo muy especial y un saludo muy especial pues a todas las personas. De nuevo, para las personas que están ingresando a nuestra clase de hoy en vivo, hoy 7 de mayo, y son las 7:07 de la noche, quiero antes de continuar darles el agradecimiento a todos ustedes, a los estudiantes que hoy están cursando el diplomado de atención prehospitalaria y que están confiando la educación continua en nosotros, que están aprendiendo de cómo salvar vidas y cómo actuar por medio de CELAL Colombia. Y lo más importante de eso, que gracias a ustedes, a la participación de todas las personas que están entrando a hacer nuestros cursos, hoy contamos con una sede en la ciudad de Bucaramanga. Y es una sede muy hermosa al servicio de todos ustedes y eso es gracias pues al apoyo y realmente a la confianza que ustedes han tenido, porque no ha sido fácil, y las personas que nos han acompañado en este proceso, y un saludo muy especial a todo el equipo que se encuentra acá, a Diana, a Esteban, a Dana, a Mari, a las personas técnicas que están pues detrás de toda esta transmisión. Estamos también saliendo desde TikTok, estamos saliendo también haciendo la grabación y saliendo de nuestras redes sociales, pero continuamos. Ahora bien, tengo claro que hay una realidad en Colombia, que los servicios de emergencia médica, como el CEN, pues están garantizados para las ciudades principales, para las ciudades grandes, pero ¿qué pasa con los municipios pequeños? Hablemos de San Gil, Socorro, Barichara, Baupé o cualquier otro municipio pequeño que no tiene ese acceso. Ahí tienen que apoyarse mucho de las entidades como la Defensa Civil, como los bomberos que hacen una labor magnífica, bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, que les mandamos desde CELAL Colombia un saludo muy especial, que muchos de ustedes pues están cursando, también han cursado el diplomado de atención prehospitalaria, el de gestión de riesgo, el de primer respondiente, entre otros. Y ese es otro tema de hablar de quién es la responsabilidad en los municipios. Acá, en la clase de hoy, pues vamos a hablar claramente cómo activar esos servicios de emergencia y estamos viendo ese versus que me pareció a mí muy importante, antes de entrar al tema, ver la realidad de nuestro país, porque sí, la AJA, la NAEM, nos hablan de unos protocolos que tenemos que seguir y la realidad de Latinoamérica, ¿cómo está? ¿Sí? Si a mí me sucediera, y acá hay varias personas desde los diferentes municipios nos están acompañando en esta clase, ¿qué pasa con esa realidad? ¿Qué sucedería ahora si en el municipio de Playón sucede algo? ¿Cómo activar los servicios de emergencia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener claro cuál es la entidad que ofrece la atención prehospitalaria, que presta los servicios de atención prehospitalaria y de primeros auxilios en su municipio. Hay unas responsabilidades claras, claro que existe por parte de su alcalde, por parte de los comités locales de gestión de prevención de desastres, que hay unas responsabilidades. Ellos tienen que tener unos convenios con las entidades como el Cuerpo de Bomberos que tienen que garantizar unos servicios bomberiles, pero aquí hay un desafío grande por el Estado colombiano y de hecho aquí entra ese desafío donde el Estado colombiano tendrá que tener y garantizar esos servicios como los garantiza con la ley, con la resolución 926, que garantiza esos servicios de acceso a emergencias médicas en ciudades principales, pero le queda pues
un gran desafío para el cumplimiento de la norma en municipios pequeños. Entonces, ahí ustedes tienen que aprender a identificar cómo está en este momento activo. Tienes que acercarte a la alcaldía municipal de tu municipio y aprender o pedir información de cómo están activando y cómo es el protocolo de atención para esos casos en tu municipio. Pero normalmente esos servicios, la Defensa Civil, las juntas de Defensa Civil de los municipios, la Policía Nacional hace una labor grandísima en la recepción de esa información, los cuerpos de bomberos, las estaciones centrales de urgencia, de los puestos de salud, de los hospitales de primer y segundo nivel, y por supuesto, las juntas de acción comunal también tienen que jugar un papel supremamente importante. Aquí es un llamado claro para que ustedes que me están escuchando y que están de pronto ahí, la tía, la abuela también escuchando la clase y le parece muy interesante, es claro que usted ya tenga en su celular grabado. Mire, alguien me decía una vez, decía, oiga, sí, Gersaín, yo realmente me pasó algo con mi abuela y quedé en la nubulosa. No sabía a quién llamar, no fui capaz de desbloquear mi celular. Practíquenlo en su casa. Si sucede un evento en su localidad, en su casa, ¿están preparados para marcar? Tómense 5 minutos después de esta reflexión y verifique si en su celular tiene grabado pues esos servicios de emergencia. Ahora, vamos a entrar en un tema, o vamos a entrar en el tema, y vamos a hablar de 4 claves para llamar correctamente a los servicios de emergencia. Entonces, vamos a hablar de 4 claves muy importantes. Primero, y la primera clave es qué información yo debo dar. Y mira, hay un curso que nosotros estamos llevando o estamos estructurando, que es el curso de operador de servicios de emergencia. Es un diplomado que se va a dar porque de ahí es la clave de ese proceso. Y primero, ¿qué info debo dar? Claro, mira, ustedes se imaginan, yo en ese momento que sucediera algo, llamé y no tuviera con claridad qué decir. Pasa con frecuencia. Las personas que hemos tenido la oportunidad de recibir o recepcionar llamadas de emergencia, sabemos el nerviosismo que se vive en las 2 líneas, tanto la persona que está transmitiendo la información como la persona que está recepcionando la información. Y de ahí es la importancia de este tipo de charlas, este tipo de que ustedes nos ayuden a transmitir esa información. ¿Por qué? Porque resulta que de ahí es donde ustedes tienen que tener el conocimiento claro. Por favor, silencio, Dana. Ahora, ¿qué información vamos a dar? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en el lugar? ¿Fue un accidente de tránsito? ¿Fue que una palmera se cayó del parque y golpeó a una persona? ¿Fue que una persona que estaba subida en un poste se le soltó el arnés y se cayó? Esa información que ustedes van a transmitir al operador de servicios de emergencia, bien sea desde su municipio, al policía que está allá y que le recepcionó la llamada, o bien sea que estamos ya en una ciudad grande como Bogotá, Bucaramanga, y que usted tiene que tomar contacto con ese servicio de emergencia para recepcionar la información. Entonces, el qué pasó es muy importante y tienes que tenerlo con claridad. Fue un accidente de tránsito, fue una caída de un ciclista. Les voy a contar brevemente algo que nos sucedió y creo que alguno de los que está de pronto, Edwin sabe esa historia que va a contar. En el municipio, estoy acá, déjenme aceptar acá una persona en TikTok que están acá. Mira, en el municipio del Socorro atendimos una emergencia en el colegio cooperativo y al atender esa emergencia resulta y pasa que la persona que nos llamó nos informó, y escuchen lo que recepcionamos la llamada, que era una persona que se había caído, que estaba subida en el poste trabajando el servicio de telecomunicaciones. Se le rompió los pretales o el arnés, como lo quieran llamar, y cayó dentro de un salón de clases. Rápidamente, nosotros como recepcionistas de los equipos de emergencia, tendremos que tener con claridad qué equipo ustedes necesitan ahí. Inmovilizadores cervicales rígidos. Necesitan traslado especial para esa persona. Claramente, en ese momento que el equipo estaba atendiendo otra llamada que no era correspondiente, era un incendio forestal, cambiamos los equipos de la unidad y nos desplazamos hacia el colegio que nos hizo la llamada con los equipos especiales que se requería para ese momento. ¿Por qué nosotros
Pudimos rápidamente, que fue un caso de éxito, y de hecho yo en las conferencias he hablado de ese caso de éxito. ¿Por qué? Porque muchos años después yo me encontré con la persona en Barichara, tenía un corcel puesto y me abrazó y me dijo gracias. El médico me dijo que gracias al procedimiento de la buena inmovilización logramos, gracias al equipo, que la persona se llevara al hospital en muy buenas condiciones y logramos uno de los objetivos principales de la atención prehospitalaria: no aumentar los daños que posiblemente pueda tener ese paciente. Hubiera podido pasar diferente, pudo haberme encontrado una persona en silla de ruedas y haberme dicho, gracias a usted, yo estoy en una silla de ruedas. No fue, afortunadamente, y gracias a Dios, no fue el caso, y pudimos hacer lo más conveniente para ese paciente, pero porque la llamada de la persona que recibió o que vio lo que estaba sucediendo nos supo avisar. ¿Qué tal que esa persona erróneamente nos diga, oiga, fue que se cayó una persona, se enredó y aquí se cayó? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Seguimos con lo siguiente. ¿Dónde ocurrió? Las personas que han trabajado en servicio de emergencia saben, señor, por favor, ayúdenme, auxilio. Y pucha, ¿qué hubiera pasado si la persona no nos dice que es en el colegio cooperativo? Y nos dice, señor, por favor, auxilio, que se cayó una persona, se le rompió el arnés y se cayó. ¿A dónde puedo dirigirme? Esa información de dónde sucedió es supremamente clave, entonces colocaríamos como siguiente punto, entonces, ¿dónde sucedió? Otra realidad de Colombia. ¿Por qué? Aquí es muy importante. Cuando estamos en la zona rural, pues chévere, fácil. Mira, sucedió una caída de mi abuelo, se acabó de caer. Por favor, ayúdenme, diríjanse a la calle 48, número 2433. Fácil. Y una de las normas siempre es mantener la calma. Siempre. Y eso es clave poderlo hacer, mantener la calma. ¿Cómo nosotros identificamos cuando estamos fuera de las zonas urbanas y vámonos a las zonas rurales o en la vía nacional? Resulta que en la vía nacional encontramos un accidente. ¿Y cómo nos podemos ubicar? Y eso es muy importante, y aquí es chévere que tomen nota. Y es porque en las vías nacionales, en las carreteras que comunican con municipios uno a otro, existen unos mojitos de cemento blancos, que lo llamamos PR. Ustedes van a ver la palabra PR, 18 puntos, no sé qué, son a las orillas de la carretera. Eso, PR, significa puntos de referencia. Se los voy a más o menos a dibujar acá. Y son esos mojitos de cemento que dice un PR, que es punto de referencia, y el número puede ser 18.7. Esa información para los organismos de socorro, en el caso de las concesiones viales, que tienen centro de control de operaciones, es muy importante porque das la ubicación. Es como si les diera la dirección de la casa a ellos. Con ese PR, si estás dentro de la ruta San Gil, Bucaramanga, si tú vas viajando, te vas a dar cuenta que existen esos mojitos. Y mucha gente se pregunta, oiga, ¿para qué será eso? Alguna vez alguien me dijo, oiga, parece que es que han enterrado muchas personas en esta carretera, porque es que he visto esos PR. No, eso no es que hayan señalizado dónde ha habido. Lo que representa es el punto de referencia del sitio. Y es muy importante que cuando tú eres operador de vehículos de emergencia, que es uno de los cursos que debes hacer con CELAD Colombia, que es el curso COE, conductor de vehículos de emergencia con énfasis en ambulancia, hasta eso debes aprender. ¿Tú te imaginas un conductor de ambulancia que le indique en la dirección o no sepa, por ejemplo, esto a continuación? Entonces, también eso es muy importante. ¿Quién llama? Es muy importante. Entonces, mira, te comunicas con Gersa. Ocurrió un accidente en el PR 18.7, sentido Bucaramanga, Socorro, y requiero de la asistencia de una ambulancia. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero algo muy claro, y es, ¿cuándo debo yo pedir el servicio de emergencia? ¿Cuándo lo debo activar? ¿Cuándo sí y cuándo no? Nos preguntaremos, y eso ha sido un debate
en muchos de los casos, ¿cuándo pide una ambulancia? ¿Cuándo sí se debe pedir una ambulancia? Cuando hay convulsiones, cuando hay hemorragias, y acá hago un breve. No todavía, porque hay unas heridas que se cortó la persona se cortó cocinando. No quieres llamar al servicio de emergencia, la persona puede rápidamente parar la hemorragia y subirse a otro vehículo. Pero hay unas hemorragias sí más agresivas que requieren de la atención. Entonces debemos también aprender a identificar qué tipo de hemorragia se requiere. Un cuidado de un adulto mayor de su propia altura, que perdió el conocimiento, una persona que perdió el conocimiento y no responde, ¿sí? Una persona que no respira, importantísimo, obviamente requiere que sería y un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuándo no se debe hacerlo? ¿Cuándo no se debe activar los servicios de emergencia? Una persona en estado de embriaguez no se debe trasladar en una ambulancia. Y le digo, y si fuera así, entonces tendríamos que comenzar a colocar ambulancias a las salidas de las discotecas. Es una pelea. Mira, yo he visto videos y aquí alguien podrá decir, claro, yo he visto videos de la policía hasta arrestando tripulantes de ambulancia porque no trasladan borrachos. Hace poco vi un caso de esos, gravísimo. ¿Por qué? Damos a entender que en muchas instituciones aún no conocemos bien los protocolos de atención prehospitalaria adoptados por el ministerio, que es una clase que se ve en una de las unidades, y aquí es un llamado a los chicos que están viendo el diplomado de atención prehospitalaria. Si en nuestra Biblia en este tema, quien se metió a los bomberos, a la defensa civil, quien está en los Boy Scouts, quien está en la Cruz Roja, tenemos una Biblia y es adoptada por el ministerio, y esa es gruesa, que se llama la Guía de Atención Prehospitalaria adoptada por el ministerio, que es del 2021, y que todo el mundo que estemos en este cuento debemos conocerlo. Entonces, claramente un borracho no. Enfermedades recurrentes, que a la niña le dolió la muela, entonces llamen al servicio de emergencia. No. Y de hecho, hay una normativa que penaliza esos casos. Llamar a hacer preguntas, venga, hágame un favor, ¿cómo es el número de la pizzería del barrio que es que tenemos hambre? No. Aquí tenemos también tener con claridad, porque la responsabilidad es de todo, es conjunta. Teniendo claro cuándo sí y cuándo no, veríamos también cómo mantener la calma, otro caso. Entonces, primero vimos algo muy importante, que es qué informar. Queda claro. Segundo, ya informamos y ya vimos es cómo mantener la calma. ¿Cómo mantenemos la calma? Mire, yo he estado en diferentes situaciones y le recuerdo, yo tuve la oportunidad de estar de entre las emergencias que podría nombrar, es la emergencia en San Gil, cuando la mula en enero de hace algunos años atrás se quedó sin frenos y hubo una catástrofe grande en San Gil. Yo trabajaba con la concesión vial y tuve la oportunidad de atender esta emergencia. Y fue una de las emergencias más complejas que me ha tocado atender, entre algunas y muchas esas. Y mantener la calma, ahí sí alguien me decía, dijo, es decirlo es fácil, pero hacerlo es muy complejo. En algunos años atrás, alguien de mucha experiencia, a lo cual fue una persona que le aprendimos mucho todo, muchos le aprendimos parte de nuestros procesos, a Dairo Beltrán, y en una de las capacitaciones en Curipí nos decía, muy importante hacer 10 respiraciones profundas. Eso lo que va a hacer es que oxigenamos nuestro cerebro y seguramente vamos a actuar bien en esos casos. Muy importante hacer esas 10 respiraciones. Tomemos nuestra calma. Alguien también, un saludo muy especial a uno de los médicos, al doctor Froilán, que trabajamos en una ambulancia y nos tocaba salir a atender y me decía, mira, aprendí que en el tema de las emergencias no se debe correr. Cada vez que alguien corre, en alguna particularidad, algo mal sucede. Y aprendí que es cierto, yo antes me aceleraba. Después de esa recomendación, cuando voy a una llamada, simplemente lo hago más pausado y respirando. Eso es una recomendación. ¿Cómo mantener la calma? Una de las prácticas más importantes que ha servido durante muchos años en la psicología es precisamente eso. Aprender a oxigenar nuestro cerebro. Eso nos va a ayudar a pensar más, a actuar mejor en situaciones críticas
y a tener pues, mejor cancha de pensamientos rápidos. Algo muy importante también, aprender a escuchar al operador. Nosotros también como APHs, que recibimos muchas veces soporte de los radiooperadores cuando nosotros vamos a trasladar un paciente, porque en los servicios de emergencia, como se los comentaba, hay unos protocolos para poder trasladar los pacientes, sobre todo cuando son accidentes de tránsito y los servicios de emergencia médica nos dan unos números que son los números que activan los SOAT, ¿sí? Y esos códigos son los que, si trabajan ustedes en alguna empresa de ambulancias, pues claramente serán los códigos con los que ustedes van a poder hacer el proceso de facturación. Si usted no cuenta con ese código, pues va a tener después inconveniente con eso. Entonces, una de las cosas es aprender a escuchar al radiooperador. Si usted está tripulando una ambulancia o usted fue la persona que llamó, ¿cuántos de nosotros como rescatistas o miembros de diferentes situaciones nos ha cogido la emergencia sin uniforme y simplemente nos toca llegar pues a aportar? Porque el que llega con un uniforme tiene una autoridad. Y nunca o muchas veces nosotros mismos no supimos cómo llamar y nos perdimos, no la tuvimos con claridad. Regla de oro, aprende también a escuchar al radioperador. Ellos, las personas del CEN o las personas que están en la Policía Nacional o la persona que está allá en el puesto, en la estación de bomberos de su municipio o el que está en la estación de la junta de su municipio, tienen un protocolo. Y seguramente ese protocolo ellos lo van a activar, esos PIS, esos guiones de cómo recibir esa llamada, pues es muy importante también que ellos tienen esos protocolos y los van a activar y usted debe escuchar y obedecer, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Otra de las claves de cómo hacer una llamada efectiva y cómo activar los servicios de emergencia efectivo es algo también muy importante. ¿Qué no decir? ¿Qué no decir? A veces lo que hablábamos como loros, no figuran que el accidente y no nos callamos y no dejamos hablar a la operadora. La importancia de eso, pueden hablar a la operadora que ahora es muy importante, que no decir. ¿Y qué no decir? No exageren. No, mire, algo que sucede en Colombia y pasa con mucha particularidad. Y es que la señora se dobló el tobillo y comenzó. Y no, usted dice, doña Josefa, no se preocupe que es que yo sé cómo pedir la ambulancia. Y es que si no exageramos, la ambulancia no llega. Y llaman. Mire, señores de emergencia médica, mire, señor de allá de Pedro de Palmas del Socorro, que está el señor de la policía. Si acaba de caer la señora 4 pisos abajo, y la señora está grave, y la señora... No exageremos de lo que no existe en la zona de emergencia realmente. Lo pongo en un ejemplo muy común, para no ser tan exagerado, un accidente de tránsito. Resulta que el accidente de tránsito chocó y muchas veces, en su mayoría, no hay víctimas, que es lo que llamarían un solo latas en las estaciones de emergencia. Pero ¿qué sucede? Que cuando llaman, pues exageran para que lleguen las ambulancias. Aprendamos a que lo que se tiene que decir es exactamente lo que está sucediendo. Frases no vagas. Es importante dar frases certeras. Paciente que no respira. La persona que le está recepcionando lo entendió. Es un paciente en paro cardiorrespiratorio. Paciente inconsciente. Está escuchando la información, está procesando en su cabeza un déficit neurológico y tendrá que informar a su equipo de emergencia para que se desplacen al sitio. Algo muy importante, no colgar sin autorización. ¿Por qué es importante mantener la llamada? Esto que voy a decir lo han aplicado hasta las empresas de transporte como el Uber, que cuando no se ubican en la información, pues ¿qué hacen? Pues la llamada. Miren, en las situaciones de desastre, en las situaciones de emergencia, ustedes son las cámaras, los ojos de las personas de radiooperadores, de emergencia, de todo este tema. ¿Qué sucede? Es muy importante usted no colgar la llamada hasta tanto la radiooperadora se lo diga, que ya puede colgar. Ella puede pedirle mayor información. Déjeme un momentico aceptar acá a más personas que están entrando al TikTok. Entonces, mira, es muy importante entonces mantener entonces hablamos y hacemos un repaso. ¿Qué información dar? ¿Cómo mantener la calma? ¿Y qué no decir? ¿Sí? ¿Qué hacer mientras llega ahora? ¿Qué hacer? Que sería lo cuarto, hablamos de
de 4 claves importantes de cómo hacer una llamada efectiva. Y otra, la cuarta, sería qué hacer mientras llega la ayuda. Mientras llega la ayuda. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo les conté una historia al principio, los que llegaron tuvieron la oportunidad de conectarse y escuchar una historia breve. Y es el caso del paciente que yo accedí a atenderlo. Pero ese paciente yo estuve con él hasta tanto, pues ya nos retiramos de la escena. Pero no estuve con él, pues, ahí callado. Estuve con él dándole cierto soporte, acompañándolo, tranquilizándolo, diciéndole que ya habíamos pedido ayuda, que ya va en camino la ambulancia, que tranquilo, que todo va a estar bien, dándole una tranquilidad, que es lo que nosotros en ese momento podríamos hacer. Si usted tiene la capacidad y sabe, porque en ese momento de lo que sucede en Colombia es que todos tenemos licencia de conducción, pero a la hora de un accidente nadie hizo el curso de primeros auxilios. Entonces, ¿cómo hicieron el curso de primeros auxilios para lograr esa licencia? Y se ha vuelto en Colombia un tema de que la gente coge el celular es para grabar, no para pedir ayuda. Ese será el inicio para que ustedes comiencen también a llevar esa información a su vecino, a familiares, de cómo activar ese servicio de emergencia, porque ya sabemos, el celular no es para llamar, el celular es un medio de herramienta importante para salvar una vida en un momento desafortunado de alguna persona. Entonces, lo primero y más importante también es hacer un 360, su seguridad. Nosotros tenemos una regla número 1, o la persona que hace parte de una entidad de emergencia sabe que primero, ¿quién? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si queda un poquito de cuarto, para mí también. Y les explico por qué. Desafortunadamente la persona ya está en una situación herida o con una enfermedad repentina, pero el rescatista pues está en una situación que no es, llegó a prestar una emergencia. En muchos de los casos las personas prestan la atención en un accidente de tránsito sin la prioridad de haber señalizado. Dame un segundito, acá aceptamos otra persona en el TikTok. Sin haber señalizado. ¿Qué sucedería? Que ya no sería un accidentado, sino serían 2 accidentados. Y así, por eso es muy importante, pues, de las cosas que tenemos que tener es la seguridad de nosotros como de nuestro equipo de emergencias que van a llegar. Tranquilizar la víctima, dar un soporte. Aquí es algo también muy importante y es que quiero decir lo siguiente. Yo daba una clase breve el domingo pasado que no ha salido todavía. Esa se va a subir en el curso en el diplomado de BLS, va a salir esa clase. Y es lo siguiente. Existen 2 tipos de soporte. Existe el soporte para pacientes en trauma, que es un tipo de soporte totalmente diferente, y existe el soporte para pacientes que requerimos abrir la vía aérea, que han sufrido otro tipo de enfermedad repentina, un paro cardiorrespiratorio o cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Saber qué tipo de soporte dar. Si sé primeros auxilios, lo que decía anteriormente, aplique los primeros auxilios, pero del soporte adecuado que el paciente requiere para ser atendido. ¿Bien? Algo muy importante, preparar la llegada de la ambulancia. Sin dañar la escena, en muchos casos la persona corre la moto, que porque viene la ambulancia, no, sin dañar la escena, puede usted ayudar a preparar. ¿Recuerdan el caso que les comenté al principio del Colegio del Socorro, el colegio cooperativo, que sucedió lo de la persona que se cayó? La persona que nos informó, que hizo el llamado, que lo hizo muy bien y correctamente, nos ayudó a dar acceso inmediato al equipo de emergencia porque la persona había caído en un salón, en el techo de un salón, y pues en horas de la tarde el salón ya estaba cerrado. Lo que hicimos nosotros cuando llegamos es simplemente acceder al paciente, porque la persona que estaba prestando los servicios de vigilancia del colegio tenía las llaves y prácticamente nos ayudó al acceso. Entonces también en el qué hacer es muy importante también prever la llegada de la ambulancia. Si es de noche y estamos en una zona rural, es muy importante pues ayudar con una señalización, si tenemos linternas o algo para que llegue. Algo también muy importante, y es claro que los tengamos para los equipos de emergencia. Miren, antes del llamado,
es importante y algo que nos pasa muy recurrentemente a los equipos de emergencia es que no alistamos las unidades, que esperamos que la emergencia pase para irnos a decir, venga, voy a cambiar la camilla, voy a hacerle desinfección a la ambulancia. Importantísimo, importantísimo, alistar las unidades. Para eso también en nuestro curso de conductores de ambulancia, lo que hacemos nosotros es preparar con un checklist, pues lo que tienen que tener los conductores de ambulancia listo para poder operar. Hacemos un recordatorio rápido. ¿Qué informar? ¿Qué el estado del paciente, si está consciente, inconsciente, respira, no respira, dónde ocurrió, la dirección exacta, sin tutubeos, bien pronunciada. Si estamos en una zona rural, tratemos de ubicar el sitio, no digamos que detrás de la camioneta blanca un poco más abajo del Parque Junín. No, ¿dónde es la ubicación exacta? Vuelvo y repito, si estamos en una zona rural, ubíquense ustedes simplemente o ayuden a ubicar al equipo de emergencia que va a llegar en que, mira, sí, es en la vereda tal, vereda del Líbano, más abajo de la tienda de Doña Clara. Pues, traten de dar las especificaciones que lo que se necesita. ¿Cómo mantener la calma? Algo que me ha ayudado mucho a los equipos de emergencia en psicología es las 10 respiraciones. Eso nos va a ayudar a oxigenar el cerebro. ¿Qué no decir? Entonces sabemos ya que no exagerar, no decir frases vagas, no colgar sin la autorización. ¿Y qué hacer mientras llegan los servicios de emergencia? Entonces, ¿qué hacer? Ya sabemos que tenemos que hacer, primero la seguridad, el 360 para brindar seguridad a nosotros mismos, estabilizar al paciente si tenemos los conocimientos y obviamente si también tenemos los equipos para hacerlo. Nosotros, como lo decimos siempre, no somos Superman. Para los pacientes que tenemos los medios para hacerlo y los conocimientos, pues podremos hacerlo. Pero donde no tenemos los conocimientos, pues es muy difícil. Bueno, mira, espero que les haya gustado esa clase. Quiero escucharlos. ¿Quién tiene alguna pregunta o algo referente? Tenemos 7:37, 20 minuticos. Voy a dar la oportunidad a quien quiera preguntar, quiera hacer alguna pregunta, quien se quiere conectar el próximo miércoles, que ya es una reunión, ya es una clase que vamos a tener dos, una sobre el diplomado de gestión del riesgo con el especialista, con el ingeniero Jonathan Javier Galvizcano, y conmigo también en todo lo que tiene que ver con primeros auxilios, primer respondiente, atención prehospitalaria, entre otros. Entonces, quiero escucharlos. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Cómo les pareció? Cuéntenos. ¿Ese está subido el volumen? Sí. Edwin, ¿cómo te pareció? Dani, adelante, tienes el uso de la palabra. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, Dani. ¿Desde dónde nos hablas? Mucho gusto, pues pertenezco a Hombres de Barbosa Santander, sargento Nicolás Cubillos. Pues la clase muy bien explicada. Igual, como está diciendo usted, toca la información clara, precisa y concisa de la información de la emergencia. Sí. Sí, muy bien. Sí, porque mira, pues, sí, sigue, Dani, te escucho. Bueno, pues nosotros ahí en la estación pues manejamos también lo que es el tipo de ambulancia. Sí. En el municipio, porque también hemos tenido casos de personas que llegan y se han accidentado. Como a veces también nos ha pasado cacharros que han llamado por ocasiones de personas en estado de embriaguez. Sí. Dani, ¿y haces parte de alguna entidad de emergencia? Sí, señor, soy bombero. Ah, qué bien, qué bien. Saludos al Cuerpo de Bomberos de Barbosa. Un saludo muy especial, con gusto. Acá veo también que hay bomberos, hay integrantes de la Defensa Civil, conductores de ambulancia, integrantes de la Defensa Civil como Edwin, conductores de ambulancia como Luis, bomberos como Dani. Qué bueno, me alegra mucho contar con ustedes
Nosotros vamos a tener otra clase el otro miércoles. Como les digo, van a haber otros temas también muy importantes. Vamos a tener el acompañamiento de un tema también que es lo de gestión de riesgo. Vamos a tener también de nuevo otros temas también de atención prehospitalaria. Vamos a hablar temas importantes a lo largo de todo el recorrido a medida que ustedes pues vayan acompañándonos. Entonces, no me queda más agradecimiento, sino decirles muchas gracias por el tiempo que nos prestaron. Esta clase, que los que quieran compartírselo, va a estar en YouTube, en nuestro canal de YouTube, como también van a poder acompañarnos en nuestras redes sociales. Entonces, los invito también para que los que nos quieran seguir pueden acompañarnos como CELAC Colombia en Instagram, Facebook, TikTok. Al igual también un mensajito en Google, también los esperamos, los que quieran también conocer nuestra página web con el mayor de los gustos. Entonces, el agradecimiento a ustedes, a todas las personas que están en este momento haciendo un gran esfuerzo, que se pueden conectar. Todo este esfuerzo que hace también CELAC Colombia, la plataforma virtual de estas clases, es para ustedes, para que les saquen el mayor provecho. Y los que están en el diplomado de atención prehospitalaria, que hayan accedido a la plataforma virtual, recuerden que pueden contactarse con el equipo técnico si tienen inconvenientes de entrar a la plataforma, si tienen inconvenientes de la contraseña. Nosotros tenemos un equipo técnico que trabaja casi las 24 horas, entonces podrán tomarla. Cualquier duda, pues estaremos muy prestos. Agradecerles pues inmensamente, un agradecimiento también a todo el equipo técnico que nos apoyó hoy a este trabajo que va a ser constante, hoy les repito. Entonces no me queda más que el agradecimiento, un saludo muy especial para todos, ¿vale? Muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, 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 chao.